Bueno, yo voy a hablar sobre las obligaciones de dar cosa cierta. En cuanto a su concepto, la obligación de dar una cosa cierta es cuando el objeto está identificado por su individualidad al mismo tiempo de constituirse la obligación. Si se te promete una casa en la dirección tal, número tal o un caballo de carrera Forley, lo que se debe es un corpus determinado a lo que el acreedor y el deudor conocen cuál es. Esto se debe al origen de la relación obligacional. En cambio, las demás obligaciones de dar presentan o quedan relativamente indeterminadas en cuanto no se sabe qué objeto en particular, en cómo se hará el pago y dependerá de la elección o la determinación que anteriormente se practique. Bueno, ahora en el punto 2 tenemos la clasificación de las obligaciones de dar cosa cierta. Son las siguientes. Tenemos cosa cierta para constituir derechos reales, va del artículo 750 al 758 del Código Civil. Cosas ciertas para restituir, 759 a 761. Luego tenemos cosas ciertas para transferir en uso o la tenencia, 749. Luego tenemos las relativas de bienes que no son cosas, 764. Luego tenemos dinero, 765 a 772. Y tenemos de género, 762 a 763. Bueno, esos son todos claramente comprendidos dentro de lo que es estos artículos dentro del Código Civil y Comercial. Bueno, entonces, en cuanto a sus obligaciones de dar cosa cierta, tenemos esto. Tenemos el concepto y la extensión. En cuanto en estos nos encontramos con el objeto, los principios generales sobre cosas y el acceso crédito principal. Entonces, ahora, tenemos también la otra burbuja que nos encontramos los deberes del deudor y sus cumplimientos. En estos deberes nos encontramos el conservar, la entrega, recepción sin reservas, las circunstancias del cumplimiento, deber de información, cosas muebles cerradas o bajo cubierta. Y tenemos en la otra burbuja la finalidad para transferir el uso o la tenencia, para restituir y para restituir al dueño. Y luego tenemos las obligaciones de dar las cosas ciertas para transferir el uso o la tenencia, para constituir el derecho o para restituir al dueño mismo. Entonces en este grupo nos encontramos deudor, cosa y acreedor. No se identifica necesariamente esto con el dueño, esto que acabo de decir último. Bueno, una vez ya explicado lo anterior, voy a proceder a explicar lo que son las obligaciones de dar cosa cierta en cuanto a su cumplimiento. En cuanto a su cumplimiento, nos encontramos con un artículo en especial que voy a citar ahora. Dice esto, artículo 574. La obligación de dar es la que tiene por objeto la entrega de una cosa mueble o inmueble con el fin de constituir sobre ella derechos reales o sobre la transferencia sola o el uso o tenencia o restituirlo a su dueño. Ok. Ahora, lo que voy a pasar a explicar van a ser normativas que ayudan a que se rija la obligación y el cumplimiento de esto. Entonces, nos encontramos a un ejemplo acotado con estos artículos, por ejemplo. 579. Si la cosa se pierde por culpa del deudor, o este será responsable al acreedor por su equivalente o por los perjuicios de los intereses. Otro, por ejemplo, sería el artículo 580. Si la cosa se deteriorara sin culpa del deudor, el determinado será por cuenta y el acreedor podrá disolver la obligación o recibir una cosa en el estado que se hallare con la disminución proporcional del precio si lo hubiere. Ahora, un ejemplo más o menos referido a esto sería, si la cosa se deteriorare por culpa del deudor o acreedor, tendrá el derecho de exigir una cosa equivalente con la determinación de los perjuicios e intereses, o recibir la cosa en el estado en que se hallare con la determinación de los perjuicios e intereses. Por ejemplo, tenemos también 583, dice, todos los frutos percibidos naturales o civiles antes de la tradición de la cosa pertenecen al deudor, mas los frutos pendientes al día de la tradición pertenecen al acreedor. Estos son normativas que ayudan al cumplimiento de estas obligaciones y contribuyen en su formación. Bueno, obligaciones de dar cosas ciertas para transferir o constituir derechos reales.
En el artículo 574 hace referencia a que la obligación de dar es lo que tiene por objeto la entrega de una cosa, mueble o inmueble, con el fin de constituir sobre ella los derechos reales, o transferir solamente el uso o la tendencia o restituirla a su dueño. En el artículo 578, si la obligación de dar una cosa cierta para transferir sobre ella derechos reales y la cosa pierde sin culpa del deudor, la obligación queda disuelta para ambas partes. Y haciendo mención a esto, haciendo referencia al deterioro, en el artículo 580, si la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el deterioro será por su cuenta y el acreedor podrá disolver la obligación, o recibir recibir la cosa en el estado en que se halla, con disminución proporcional del precio si es que lo tuviera. Y también en el artículo 581, si la cosa se deteriora por culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho a exigir una cosa equivalente con indemnización de los prejuicios e intereses, o recibir una cosa en el estado en que se halla, con indemnización de los prejuicios e intereses. Bueno, haciendo referencia a lo que son las mejoras y el aumento, en el artículo 582 dice que si la cosa hubiere mejorado o aumentado, aunque no fuese por gastos que no haya hecho el deudor, se podrá exigir al acreedor un mayor valor. Si el acreedor no se conforma, entonces la obligación queda disuelta. Y en el artículo 588, si la cosa se mejora o hubiese aumentado, sin que el deudor hubiese hecho gastos en ella o empleado su trabajo, o el de otro por él, será restituida a su dueño con el aumento o mejora, y nada podrá exigir el deudor. Después, haciendo referencia a esto también, los frutos, en el artículo 583 dice que todos los frutos percibidos naturales o civiles antes de la tradición de la cosa pertenecen al deudor, más los frutos pendientes el día de la tradición pertenecen al acreedor. En el artículo 590, dice que los frutos percibidos naturales o civiles pertenecen al deudor poseedor de buena fe. El deudor, y dice que si el deudor que hubiese poseído de mala fe está obligado a restituir la cosa con los frutos percibidos y pendientes sin tener derecho a indemnización alguna. Y por último, haciendo referencia a los efectos con relación a terceros, en el artículo 597, que dice con relación a terceros, cuando la obligación de dar una cosa cierta tuviera por fin restituirlas a su dueño, si la cosa es mueble y el deudor hiciera tradición de ella por otra transferencia de dominio o constitución de prenda, el acreedor no tendrá derecho contra los poseedores de buena fe, sino solamente cuando la cosa haya sido robada o se hubiese perdido. En todos los casos lo tendrá contra los poseedores